Dice la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Padre, bendícenos nuevamente, Señor, con esta porción. Por favor, te lo suplicamos, somos necesitados. Prepara nuestros corazones y di la palabra, Señor, que tu siervo o tu sierva sanará, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es: levántate, vete a Sarepta. Sería la parte 2. Hace poco el Señor nos permitió, o me permitió, compartir sobre esto, y hoy vamos a ver otra parte que el Señor... Amén. Dice que el Señor hace cosas maravillosas. Amén. Y a veces en una misma porción nos está recalcando, ¿verdad? Nos está martillando o moldeando. En estos 2 versos que leímos, que le dice que vino Elías, está hablando de Elías, que vino a él la palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces ahí vemos 2 cosas. La primera, una orden de parte del Señor. Él había estado en el arroyo del Querit y luego el Señor manda una orden de que se mueva de ahí hacia Sarepta. Entonces, la primera es: levántate, que lo vimos la vez pasada, la obediencia, que era el punto principal, la obediencia, la fe. La obediencia de levantarse y de moverse hacia Sarepta. Y ahora acá el Señor que le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Ahí hay 2 partes, le decía. Una, la orden de salir, de irse, y eso habla de la obediencia. Y lo otro es una promesa de Dios, en este caso la alimentación. Esto pues muestra acciones, ¿verdad? Una acción importante en este hombre de trasladarse. Pero también nuestras acciones nos demuestra que nuestras acciones deben de estar reguladas. O sea, lo que nosotros hacemos debe estar regulado por la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hacemos debe de ser por la voluntad de Dios, y eso va a darle un refrigerio a nuestras almas, les va a dar un sustento, una alimentación, se va a sentir fortalecida nuestra alma, y eso es así, porque en lo natural, cuando como hijos nosotros somos obedientes con los padres o con nuestros padres, al tener esa buena relación, nosotros al estar bien, nosotros estamos tranquilos, estamos contentos, felices, hay una armonía que es tan necesaria para nuestro diario vivir. Cuando hemos hecho acciones a la voluntad de nuestros padres, nos sentimos, ¿verdad?, contentos, pero también nos sentimos como deseosos de ser retribuidos, de un galardón, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted ha sacado buenas notas, usted está en la escuela y saca buenas notas, del colegio saca buenas notas y le dice: mamá, ¿me compras pupusitas? Al pollo te voy a llevar, le dicen, ¿verdad? O sea, hay un premio. Ahí, a la pizza te voy a llevar, le dicen. Entonces lo están premiando, es decir, hay una alegría, una satisfacción en el padre del cumplimiento de las obligaciones que tenemos como hijos, como niños, en ese caso. Y el Señor actuó de esa forma también con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel, el Señor lo sacó de Egipto y lo hizo hacer un peregrinaje, una caminata por el desierto. Y si usted me acompaña ahí a Números capítulo 9, libro de Números, capítulo número 9. Génesis, Éxodo, Levíticos y Números.
capítulo 9, verso 15 en adelante, dice la palabra del Señor: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Ahí habla mucho de mandato, ordenanza, ¿verdad? Ley, ahí está. ¿Qué con esto? Que la palabra de Dios nos ilustra, y como dice Pablo, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que representa la vida del creyente. La vida del pueblo de Israel es un reflejo de nuestra vida. Los errores que cometemos como israelitas, que cometieron como israelitas, son los errores que cometemos también como creyentes, pero también las bendiciones y los pactos son renovados también con nosotros, la iglesia. Y aquí vemos que el Señor les enseña a ellos la dependencia total de Él, y lo muestra en una forma sobrenatural. Cuando el tabernáculo fue erigido, cuando fue finalizado, cuando fue elaborado y puesto ya para el oficio, entonces dice que se posó una nube sobre ellos, y en la noche era como de fuego, y en el día era una nube que les proporcionaba sombra. Si la nube se movía, ellos tenían que moverse. Si la nube se detenía, ellos tenían que detenerse. Si la nube permanecía por un tiempo en cierto lugar, ellos tenían que permanecer ahí por la ordenanza. Es decir, dependían de la voluntad de Dios, totalmente. Y esa debe ser la vida del creyente. Así fue también la vida de este hombre. Lo mismo sucedió con Elías, ya que Dios le había fijado una regla a él como siervo, ¿verdad? Entonces él era dependiente de Dios, el pueblo de Israel fue dependiente de Dios. La iglesia de hoy debe ser dependiente de Dios también, en obediencia. Y entonces Elías pues se sometía a la voluntad de Dios. El profeta no podía tener una voluntad propia. Es decir, cuánto tiempo estaría en Querit, o cuánto tiempo estuvo en Querit, no dependía de él, dependía de Dios, ¿verdad? Querit era el arroyo. Cuando la ciudad se vio amenazada por la sequía, el Señor lo sacó de la ciudad y lo mandó a un arroyo, al arroyo de Querit, que va hacia el río Jordán. Entonces la zona no está bien ubicada, pero todos son características, porque Querit es como gargantas, significa, son quebradas bien profundas, ¿verdad? Entonces son quebradas que están ahí en medio de los terrenos, que son peñascos, cañadas, ¿verdad? Veredas, y entonces el agua caía en forma natural, que surge de la tierra, de los mantos de agua que hay en la tierra, bañaba esas zonas, y entonces ahí a una cueva lo mandó el Señor, y allí tuvo que estar en Querit el tiempo que Dios quiso. Ahora la orden del Señor es: levántate, sal de ahí. Ya no era el tiempo de seguir ahí, y entonces lo saca y lo manda para Sarepta de Sidón, que vimos que significaba Sarepta, etcétera. El profeta entonces iría a donde Dios lo mandara. La palabra de Dios lo disponía todo para la vida de este hombre, y él tenía que obedecerla para ser bendecido, para lograr el sustento, ¿verdad? Para tener pues agradado a Dios, tenía que obedecerla.
en todos los sentidos. Y nada contribuye tanto a la salud y al gozo de nosotros, como para nuestras almas como creyentes, como sujetarnos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, nosotros estamos bien. Nosotros mismos sabemos, nosotros mismos somos los medidores, los termómetros de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando estamos en la voluntad de Dios, nosotros sabemos que estamos bien. Y cuando no, cuando hemos desobedecido, nosotros sabemos el precio que tenemos que pagar por nuestra desobediencia. Así que Elías se sujetó a este principio maravilloso, a este principio tan importante, y también nosotros debemos de aprender a hacerlo. Fíjese en esto, si Elías no es obediente al Señor, entonces el Señor no hubiera obrado con gran poder como obró por medio de él. Y esto es importante porque el poder, la delegación de esa autoridad y de esa propiedad que Dios tiene cedida a ese hombre era justamente por eso, porque ese hombre era capaz de poder pues estar en obediencia con el Señor. Para aquellos que han estudiado y yo creo que el ministerio de mujeres, de damas, estudió por un tiempo la parte de la autoridad espiritual, y pudieron ver en los primeros capítulos, tuvieron la oportunidad de ver la parte de la representación de la autoridad delegada. Entonces, siempre ha quedado en mi mente grabado esa parte: cuando usted es un representante de Dios, entonces usted, lo que usted hace acá en la tierra, en su entorno, a su alrededor, eso es influyente acá, pero es influyente también para el reino, porque usted representa la autoridad de Dios, como creyente, como hijo de Dios. Entonces, hay un principio de representatividad, es decir, que tenemos que actuar bien, haciendo bien las cosas, para honrar al Señor, para honrar a nuestro Señor, para representar bien a aquel que nos ha llamado. Amén. Y entonces, Elías, si no se somete a la voluntad de Dios, también no hubiese podido no solamente tener el poder de Dios, sino que obrar para Dios en todos los planes que Dios tenía preparados para él. Si Elías no se somete a la voluntad de Dios, entonces hubiese sido un insubordinado. Amén. Un insubordinado. Entonces hubiese tratado de agradarse a sí mismo y hacer lo que él quería, como muchos de nosotros hacemos. Amén. O sea que no somos subordinados. Hacemos lo que queremos. Entonces no representamos bien al Señor. Pero como Elías era un hombre y un siervo de Dios obedientes, él podía decir, como dijo más adelante: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Así dijo. Si Jehová es Dios, seguidle. Entonces, él sabía, tenía la convicción de que Jehová era Dios. Entonces, él seguía a Dios. Y ahora se pone de ejemplo para que nosotros también, ¿verdad?, podamos seguir a Dios. Amén. Como dijo el apóstol Pablo en otras palabras, pero dando a entender lo mismo: sed imitadores de mí, dijo, como yo de Cristo. Pues no estaba diciendo que él era el ejemplo, pero él reflejaba lo de Cristo. Como él se sometía a la voluntad de Cristo, él actuaba bajo la voluntad de Cristo, entonces él podía ser un buen ejemplo, no por él, sino por la sumisión a la obediencia en Cristo. Entonces eso era bueno de imitar. No el carácter de Pablo en su naturaleza, sino que el carácter de Cristo formado en Pablo. Amén. Entonces ahora vemos también a este hombre acá, Elías, diciendo eso con propiedad. Es decir, si Jehová es Dios, seguidle, porque él lo había hecho. Entonces, servidores todos, pueblo todo, el servicio está ligado a la obediencia. Y oímos la palabra profética en esta noche, en esta tarde. El servicio está ligado a la obediencia.
Entonces, las dos cosas están unidos de tal forma que no se pueden separar. Indisolubles. No se pueden separar. El servicio está ligado a la obediencia. En el momento que dejo yo de obedecer a mi pastor, a mi maestro, a mi líder, al Dios mismo, entonces dejo de ser siervo. Dejo de ser siervo. Entonces ya no tengo la cobertura de siervo, la cobertura de oveja, la cobertura de discípulo, la cobertura de hijo, la pierdo cuando yo soy un desobediente. Dejo de ser siervo, aunque yo me siga llamando que soy cristiano, ¿verdad? Creyente quizá, pero ya no siervo. Es decir, en el momento en que yo desobedezco, deshonro a mi Señor. En el momento en que yo desobedezco, deshonro a mi Señor. Mi Señor puede ser mi pastor, Dios mismo, mis padres, mis autoridades, aún las terrenales, que posiblemente no las elegí yo, pero que me enseñan la palabra de Dios a obedecer. Amén. Es decir, deshonro. Y entonces acarreo lo contrario a la bendición. El Señor Jesús es el mejor ejemplo porque Él dijo, vengo a hacer la voluntad del que me envió. Qué tremendo, ¿va? Vengo a hacer la voluntad del que me envió. Y también más adelante dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la vuestra o la tuya. Amén. Hablándole al Padre, que se haga tu santa voluntad. Y nos enseña en la oración ejemplo, en la oración modelo, a pedir de esa forma. Mas no se haga mi voluntad. Dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Hágase tu voluntad. Entonces, anula completamente mi voluntad. Y al anular completamente mi voluntad, entonces yo adquiero los beneficios de hijo de Dios o de siervo de Dios, y entonces Él vela por mí. Él cuida de mí. Él ve mis necesidades. Él sabe lo que más me conviene. Él decide por mí. Entonces vengo a ser yo beneficiado bajo el poder de Dios, bajo el reino de Dios aquí en la tierra. Vengo a ser beneficiado de todo lo que el Señor tiene preparado para mí. Y en lo natural se da. Uno tiene planes para con sus hijos. Uno tiene planes para con sus hijos. Planes. Pero la actitud o la toma de decisión de nuestros hijos hacen que esos planes se bloqueen, se anulen, desaparezcan o se cumplan. Amén. O se cumplan. Entonces, cuando ellos van en la voluntad nuestra o en lo que nosotros esperamos de ellos, es decir, que tengan una perspectiva de la vida de acuerdo a un plan trazado por nosotros, porque como padres vamos a esperar y vamos a querer lo mejor para ellos, para nuestros hijos. Entonces nosotros tenemos una perspectiva de la vida, hay una experiencia. Que no somos buenos padres, que no somos el ejemplo de perfección de padres, quizá, ¿verdad? O lo más probable es que no, ¿verdad? Pero la vida que nos tocó vivir nos dio una experiencia, y esa experiencia que ha pasado a veces por lágrimas, por sangre, por dolor, por hambre, por necesidad, por humillación, nos hace entonces poder hablar a nosotros, a nuestros hijos, con esa libertad de pedirles, ¿verdad? Quizás no les podemos exigir porque ellos toman sus propias decisiones, pero les pedimos encarecidamente de que vayan por un sendero para que la vida les sea más fácil. Y es ahí donde nosotros les podemos ayudar, les podemos echar la mano de tal manera que les sea más fácil la vida de lo que nos fue a nosotros.
Ahora agréguele a nosotros como hijos de Dios, en donde nosotros priorizamos y valoramos más los principios básicos de Dios para una vida abundante, que son más que cualquier cosa material que podamos heredar a nuestros hijos. Nuestras bendiciones, nuestros sueños como cristianos de cómo deben de comportarse, de cómo deben de vivir, que el mundo no es el ejemplo para ellos, y ojo, juventud, ¿verdad? El mundo no es el mejor ejemplo para ustedes, jóvenes. Allí hay mucha demanda, hay mucha exigencia, pero todo es superfluo, todo es vano. Insistimos nosotros en esto, quizás no lo ven ahorita con la dimensión que lo deben de ver o con la seriedad que lo deben de ver, pero las palabras deben de llegar a su alma y el compromiso de nosotros es decirlas y enseñarlas para que ustedes no cometan esos errores y para que la bendición del Señor llegue a ustedes por medio de la obediencia. Al obedecerle al Señor, el Señor bendice. Cuando estamos en la voluntad del Señor, nada nos hace falta. Amén. Entonces, el ejemplo es Elías, que se somete a la voluntad del Señor. Ahora, el problema nuestro es, fíjese bien, el problema de usted y mío es nuestro sentido común. Ahí radica el problema. Nuestro sentido común. Esta es una dolencia espiritual que nosotros tenemos. Nos acreditamos eso. Una dolencia espiritual, porque el sentido común nos quiere llevar por nuestros propios razonamientos, por nuestros propios intereses, y entonces queremos hacer nuestra propia voluntad y nos ciega ante la voluntad de Dios. Amén. Si un padre hace una prohibición a un hijo o a una hija, ¿verdad? Y ya lo he dicho, que es difícil con las hijas, más que con los hijos. Cuando la naturaleza tiende a querer pelear, ¿verdad? A ponerse a discutir y reclamar derechos que no existen, donde la mujer por su naturaleza reclama, ¿verdad? Reclama no solamente una posición, un dominio, sino que también reclama de alguna u otra manera en una medición de fuerza que se da en la naturaleza de la mujer y del hombre también, pero véalo de este sentido. Entonces, usted que es mujer me va a entender, porque usted pasó por la pubertad, pasó por la edad adolescentes, usted pasó hasta hoy, a las que ustedes ya son mujeres, y se dan cuenta que de alguna u otra manera era llevarle la contraria en algunas decisiones de sus padres, o especialmente de sus madres. Y eso que acarreó muchas consecuencias, mucho dolor. Bien. Las llevó a tomar decisiones que sus padres no querían que tomaran prematuramente, pero las tomaron. Porque se encapricharon y tomaron las decisiones, y entonces después se ve la dificultad de enfrentar una vida con decisiones serias que no eran del tiempo, que no eran del momento, que había que esperar, que a la vuelta de la esquina el Señor iba a permitir que se diera una situación diferente para sacarles. Pero como en ese momento hubo un capricho, hubo un carácter que se reveló, que fue fuerte, que se contrarió y no permitió pensar con la mente, sino que con el corazón, con los riñones, dice la Escritura a veces, hablando de visceralmente, tomamos decisiones, y entonces nos metimos en problemas. Estoy hablando como hijos. Por eso aparece la edad en donde ya comienzan, a temprana edad, a querer tomar sus propias decisiones
y a contrariar a los padres en las decisiones, y uno empieza a ver allí, temprana edad, comienza a haber una rebeldía. Es una naturaleza que brota, pero también estamos nosotros como padres, ¿verdad?, capacitados por la palabra de Dios para encauzar. Porque el ímpetu de un río sirve. Si usted lo mete a una represa y después la orienta el agua a una caída controlada y regulada, es una gran bendición. Energía eléctrica, hidroeléctrica. Un ímpetu desbordado en un río, ¿verdad?, es un daño a la tierra, a las cosechas y a todo, porque lleva toda la fuerza y nadie lo detiene, ¿verdad? De igual manera. Entonces, el problema es nuestro sentido común, les decía. Porque eso nos hace razonar. Ay, mi papá, ¿para qué? ¿Verdad? No, si no va a pasar nada. O sea, tomamos nuestras propias decisiones. ¿Qué tal si Elías dice, a Querit? Primero porque lo mandaron a Querit. ¿A Querit? ¿Y ahí qué voy a comer? ¿Verdad? Y el Señor lo alimenta dice, con carne y pan, dice la Escritura. Carne y pan dada por cuervos. Y ya se imagina usted al cuervo, va con la mantita aquí ¿qué va a comer? ¿Verdad? Señor Elías, vestido de traje de frac, ¿verdad?, de chistera, así. El cuervo vestido ahí de traje, porque es de negro, pues, el plumaje. De traje, el cuervo con su mantita aquí, poniéndole, ¿verdad?, la bandejita a usted que va a comerse. Hoy le tenemos carne y pan. Y tenían que comer. Hay unos comentaristas que dicen que no es posible eso. Entonces, ¿para qué comentan la palabra? No son ni cristianos. ¿Cómo un cuervo le va a ir a dar de comer? Si ese es el milagro de parte de Dios. Y eso es lo que el Señor nos enseña a través de nuestro pastor. 1 más 1, ¿cuánto es, Juanito? 2. Amén. Pero el sentido común no nos hace entrar en eso, que es lo que estamos viendo. Entonces, que nos den pan y carne, cuervos, tomar agua de un arroyo, ir a Sarepta, ¿qué? A un pueblo pagano, como lo explicamos la vez pasada, a donde una viuda que ni la conozco. Amén. Entonces, todo esto es parte de ese razonamiento que nos afecta como sentido común y que nos hace alejar, fíjese bien, porque nos hace dudar, o no, a veces no nos hace dudar, sino que nos aferra a nuestras ideas y a nuestros propósitos con lo que nosotros creemos. Siempre nuestras madres o nuestros padres van a ser anticuados. Ya viene mi mamá con el consejo. No nos gusta. Ay, mi mamá, no, ya viviste por todo eso, pues. Ya aburre. Somos aburridos como padres. Somos aburridas como madres. Cuando nosotros decimos, no, mira, eso no te conviene. Ay, mi mamá, y no, ella lo hizo, pues. ¿Y qué tiene el peludo? ¿Y qué tiene la peluda? O sea, no le veo yo cuál es el gran problema. Y mi mamá ya la quiere traer para orar por él. No le gusta. Lo sienten, ¿verdad?, como un bloqueo, como algo que lo que mi mamá o mi papá dice no debe ser. Yo pienso que no debe de ser así. Porque yo pienso así. Y entonces ese pensar así es la metida de pata. Ese pensar así es el error. Ese pensar así es, mira, hijo, si es que, bueno, te falta kilometraje, te falta gabaje, le dicen a uno. Te falta kilometraje, te falta caminar mucho en la vida para llegar a donde yo he llegado. Y a veces he llegado, ¿verdad?, de arrastradas. He llegado en las peores condiciones. Pidiendo el tiempo llegué allí, y lo que no quiero es que tú llegues de esa forma. ¿Qué es lo mejor para ti? La obediencia. La obediencia. Elías había entendido plenamente esto. Por eso fue un hombre de Dios tremendo, usado por el Señor, ¿verdad?,
resaltado en la Escritura, no solo por nuestro Señor Jesucristo, sino que por medio del Espíritu Santo, queda registrado en la palabra de Dios como un hombre de bien, como un hombre de Dios, como un hombre con poder, como uno de los grandes profetas de Dios. Pero la principal característica de él fue la obediencia. Entonces, como era obediente, él se levantó y se fue a Sarepta. Veámoslo ahí en el verso 10. Verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Amén. Entonces él se levantó y se fue para Sarepta, la ciudad que estaba ahí de los sidonios. Fíjese que el contexto de ese verso nos indica el grado de pobreza de esa mujer. No dice una viuda pobre, la Escritura no dice, ya lo expliqué la vez pasada que compartí. No dice vete a donde una viuda pobre, no dice. Sabemos que es pobre por el contexto. Pero en el momento en que le dicen la orden a Elías, él no sabe. Le dicen, vete a Sarepta de Sidón y ahí hay una viuda que te va a dar de comer. Yo he ordenado, dijo el Señor. Qué tremendo, yo he ordenado. Y él se va, y fíjese, está la mujer a la entrada de la ciudad recogiendo leña. No tenía ni para comprar la leña. No así como usted va, que tiene cocina de gas, cocina eléctrica, por si se va el gas, ahí, se le acaba el gas, ahí tiene cocina eléctrica, con horno y microondas, y si no puede usar el horno, usa el microondas. Tiene de todo. Amén. La viuda no tenía ni para encender el fuego. Y como a veces hacía mi abuela, con puro papel de diario, lo calentaba las cosas, ¿verdad? Para darnos así. Un papel de diario, porque no había leña, no había carbón. Entonces, estaba ahí recogiendo leña. Y mire, tan tremendo, no tenía ni un sirviente que le fuera a ayudar a recoger la leña, o a quien mandara a recoger la leña. Amén. Entonces, ¿qué aliento debería encontrar Elías ante tales circunstancias aparentes? Entonces, ¿qué aliento? Ninguno. El panorama estaba feo. Amén. Entonces, más bien parecía calculado todo el ambiente por parte del Señor para llenarlo más de dudas. Amén. Y de temores. Si es que Elías se fijaba en las cosas externas. Porque ese es otro punto. A veces las decisiones que tomamos aconsejados por parte del Señor, a veces no toman el rumbo aparente, el que nosotros queremos. A veces nos dicen, haga esto, y nosotros lo hacemos y no vemos la bendición, y no vemos el resultado esperado. Pero estamos en la voluntad de Dios, pero ha sido la decisión correcta porque preguntamos y nos permitimos dar consejería, o sea, recibir el consejo de parte de Dios a través de los siervos de Dios. Pero no vemos el resultado. Y entonces eso nos puede desanimar, eso nos puede decepcionar, eso nos puede decir, no, aquí quizás el hermano se equivocó en la decisión que él me dijo. Porque yo veo el panorama más feo. Porque llega Elías y la que lo debía de alimentar por orden del Señor, andaba rebuscándose con la leñita ahí, un par de ramitas a ver si podía para poner fuego. Entonces no era tan bueno el panorama. Más sin embargo, Elías tiene que llegar ahí y tiene que enfrentar, ¿verdad?, en obediencia el escenario que Dios le pusiera. Y eso debemos de aprender nosotros, a enfrentar el escenario que Dios nos pone, confiando en que Dios nos ha mandado, que Dios nos ha enviado, que es la voluntad de Dios y que de alguna manera vamos a salir adelante. Porque a veces oran por nosotros cuando nosotros estamos bien enfermos y nos sanamos. Y al contrario nos agravamos más, ¿verdad?
Y si vamos a veces a ciertos hospitales a pescar otra enfermedad, vamos, y nosotros, ay Dios mío, Dios, ya pesqué otra. Yo venía por una y voy con otra. ¿Verdad? Señor, ¿verdad? Y si tú me has usado para sanar, Señor, ¿y cómo es que ahora estoy todo enfermo yo? Y no salgo de una y llego con otra. Entonces, parece el panorama un poco raro, un poco turbio. Más sin embargo, Dios sabe por qué me tiene ahí. Dios sabe por qué me ha llevado ahí. Dios sabe por qué me guarda a veces en cama, aunque no es mi voluntad estar en cama. Quizás nunca tomo el tiempo para hablar con el Señor. Quizás nunca tomo el tiempo para hablar con mis seres queridos. Quizás nunca tomo el tiempo de descanso que mi cuerpo necesita. Y entonces el Señor utiliza una forma natural para llevarme ahí. Y entonces se ha orado para que se sane y yo veo que no sano, al contrario, empieza a empeorar. ¿Y qué pasó? Elías entendió que había llegado al lugar correcto. Amén. Y entendió que el Señor había escogido ese lugar perfecto para él. Y que la sierva que estaba ahí, porque es sierva del Señor, porque iba a ser un instrumento del Señor, ¿verdad? La sierva que estaba ahí, aunque no era israelita, aunque no era de su pueblo, aunque no era de su misma congregación, amén, ¿verdad? Le iba a ayudar por parte de Dios. Entonces se observa y ve a la mujer y esa es la que me va a alimentar. Sí, esa es la que te va a alimentar. Amén. Es la que te va a alimentar. Pero no es la mujer, sino que es Dios. Es Dios mismo el que iba a alimentar. Iba a haber un instrumento de por medio, y en este caso 2 instrumentos de por medio, porque esto está muy lindo. Fíjense bien, la mujer no tiene nada. Dice que tiene un poco de harina y un poco de aceite y va a encender fuego y va a hacer una torta de harina, una tortilla, se la va a comer con su hijo y a esperar morir. La escasez es grande en la ciudad, la escasez es grande en la región, no hay agua. Entonces los pobres, los desvalidos iban a ser los primeros en ir muriendo. Entonces, ¿cómo es que ella va a alimentar? Porque esa es la orden que escuchó Elías. Yo he dado orden allí que una mujer te alimente, una viuda. ¿Y cómo es que lo va a alimentar si no tiene nada? Amén. No tiene nada. Entonces en ese verso 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Amén. Entonces, viene Elías y por medio del Espíritu, porque no le dan nombre, no le dan dirección, no hay una foto que le digan, esta va a ser la que te va a dar. No hay nada de eso. Ni como ahora nosotros, te ubican la dirección por GPS o por Google Maps. Entonces te ubican. No, ahí no. Él llega a la ciudad y ve a una mujer recogiendo leña en la entrada de la ciudad y le dice, te ruego que me des un vaso con agua o un vaso de agua. Amén. Entonces Elías no sabía quién era la mujer, pero el Espíritu sí. Amén. Porque yo siempre me he preguntado eso, ¿cómo es que nosotros podemos saber a veces que es la persona correcta? ¿Cómo identificaron los discípulos del Señor quiénes eran los que estaban a la par del Señor en la transfiguración? Si para el israelita la fotografía, el retrato no existía. Y dice, hacemos enramada también, y ahí estaba Elías y Moisés, dice la palabra. ¿Cómo los identificaban? El Espíritu. Porque el Espíritu sí los conoce, mi Espíritu sí conoce. El Espíritu de Dios sí me conoce. El lenguaje de mi Espíritu sí habla en el lenguaje del Espíritu de Dios.
El Señor sí da ese discernimiento, ese poder espiritual para poder identificar. Y aquí vemos entonces que Él sabe que es la mujer que Dios le ha dicho. Y entonces viene Elías y les decía, conoce a la mujer, y la mujer es pobre, no tiene mayor recurso. Pero tampoco Elías lleva recursos. Amén. Pero el Señor no se ha equivocado. Entonces, el Señor bendice a la mujer a través de Elías, porque Elías es el que ora, porque Elías decide qué se va a hacer por medio de la oración y con la fe que Elías tiene en su Señor, al cual conoce. Pero la mujer tiene el elemento básico, tiene el aceite y tiene la harina básico, o sea, lo más elemental lo tiene la mujer. Lo elemental tiene esa sierva de Dios para que eso se pueda reproducir a través de la oración de un siervo de Dios. Entonces usted tiene que tener lo básico y elemental en su vida para que se detone la producción de parte de Dios, para que se multiplique en una forma sobrenatural cuando el siervo de Dios ora por lo poco que usted tiene, que va a ser suficiente para todos. Y dice que iba a ser suficiente, más adelante dice que es suficiente por mucho tiempo, hasta que la sequía termine. Amén. Entonces es bastante. Mire, sale usted con la garrafita de aceite, ¿verdad?, y el puñado de harina. No, hombre, si media bolsa para hacer tortillas tengo, y ya no tengo más. Entonces tiene bastante. Entonces tiene suficiente. Entonces usted es capaz de alimentar. Y entonces el Señor dice, esta mujer es la que te va a alimentar, porque es la que cocina. No es por eso. Porque es el instrumento escogido por el Señor para bendecir a Elías. Pero también Elías es el instrumento de Dios escogido por el Señor para llevar bendición. Porque eso dice el Señor Jesús después. Habían muchas viudas en Israel, mas el Señor bendijo. Bendijo a una que estaba allá en Sarepta, en un lugar pagano, en un lugar discriminado, en un lugar que era considerado para muchos indeseable lugar. Allá escogió el Señor. Y así tenía el Señor en la mira a esta mujer y el plan trazado para llevar a este hombre y protegerlo en medio de la necesidad de esta mujer y bendecir a esta mujer para que se le acabara esa necesidad y esa escasez la que había estado experimentando. Los dos instrumentos de Dios usados por el Señor. Amén. Así que ninguno podía decir que era más grande en ese momento. Los dos eran instrumentos del Señor. Entonces, el Dios de Elías era todopoderoso. Mi Señor es todopoderoso. Su Señor es todopoderoso. Para Él todo es posible. Por eso Él dijo, he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. He mandado allí. Fíjate la orden dada desde antemano. Amén. Eso era lo que sostenía el corazón de Elías. Eso era lo que sostenía el corazón de Elías. ¿Qué te sostiene a ti? ¿Qué sostiene tu corazón? ¿Qué te sostiene? Debe ser lo mismo, para nosotros debe ser lo mismo. Leamos el Salmo 37:3. Dice la palabra del Señor, confía en Jehová. Amén. ¿Qué debemos de hacer? Confiar en Jehová. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amén. Más adelantito ahí, el Salmo 46.
versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor, 46:1. 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Amén. Hasta ahí. Entonces, Dios es nuestro amparo, dice, y fortaleza. Amén. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Qué había en esta mujer? Que el Señor fue su pronto auxilio, no siendo israelita. ¿Qué había en nosotros que vio el Señor, que consideró para alcanzarnos con el poder de su gracia? ¿Qué había en nosotros? No sabemos. Pero el Señor preparó todo para alcanzarnos a nosotros y bendecirnos a nosotros. De igual manera, para alcanzar a esta mujer y bendecirla, usó un instrumento. Amén. Entonces, a Elías, les dije, no se le había dado el nombre de la viuda, no se le había dado la dirección, solo la ciudad. No se le dice cómo la iba a conocer tampoco. No se le dice cómo la iba a conocer. Así que el profeta confió en que el Señor lo guiaría, le daría las señales, la información necesaria en el momento justo y oportuno. Confió en el Señor de tal forma que él no sufrió decepción al respecto, ¿verdad? El Señor lo guió y lo llevó. Si usted me acompaña ahí, Salmo siempre en el 37 en el verso 23. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Amén. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Cuál hombre? El que se somete a su voluntad. Amén. El que está en la voluntad de Dios. De ese hombre se habla. Amén. Entonces, no había ningún problema para Elías para irse bajo una orden de parte de Dios de ese estilo, ¿verdad? Muy amplia. Como cuando le dicen a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Es bien amplia. Pero el Señor tenía un propósito para llevarlo ahí. Entonces el Señor prepara todo el ambiente a nuestro alrededor. Él arma de tal forma que Él prevé todo para lograr su propósito en nosotros, cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, para bendecirnos a nosotros cuando nosotros estamos en su voluntad. Amén. Entonces Él prepara todo. Porque fíjese que cuando vino en el tiempo de Jacob, ya Jacob mayor, Jacob Israel, padre, cuando vino la escasez a la región de Canaán, cuando él habitaba ahí en tiendas, cuando vino la escasez, cuando el ganado moría del hambre, de la sed, entonces fueron por parte de Dios enviados a Egipto. Amén. Pero Egipto estaba preparado para recibirles, ¿por medio de quién? Por medio de José. Amén. Entonces José ya estaba allí, José ya era una autoridad en Egipto, y José ya tenía una acumulación de granos básicos para poder pasar la hambruna, la sequía, durante el tiempo que fuese necesario. 7 años. Amén. Ahora, ¿cómo llegó José? Allí está lo duro, porque José tuvo que pasar dificultades de intento, ¿verdad?, de asesinato que iban a hacer sobre él. Pasó prisión, pasó también engaño, mentira, hubo un falso testimonio sobre él.
hasta lograr llegar a una posición por medio del don que Dios le había dado. Amén. Por medio de la ayuda de Dios. Porque Dios había escogido a José, prepararlo para bendecir a sus hermanos. Pero en la trayectoria que estamos pasando, todos aquellos que somos levantados o llevados como José, no nos gusta. El trato no nos gusta. La forma no nos gusta. Sentimos que morimos. Sentimos que Dios nos ha abandonado. Creemos que Dios se ha alejado de nosotros. Creemos que entonces que nosotros no merecemos tanto castigo, decimos nosotros. O tanta dificultad o tribulación que nosotros pasamos en la situación en que nosotros la pasamos, porque es dolorosa, ¿verdad? Pero nosotros no vemos el final del negocio. El Señor ve el final del negocio. El Señor sabe que va a llegar a una posición tal que va a ser segundo después de Faraón. Que usted va a llegar a una posición tal de que le va a ser honroso en medio de los hombres y para el Señor. Y que al final el propósito va a ser bendecir a sus hermanos y bendecir a su pueblo. Pero el momento es difícil. Pero el Señor ordena los pasos de los hombres. Pero el Señor ordena los caminos. Pero el Señor sabe los designios del hombre. El Señor sabe cómo nos va a llevar a nosotros, aunque nosotros en este momento no le hallemos pie ni cabeza a la situación en que estamos pasando. Pero Dios sí puede sacar un provecho. Nosotros sentimos que morimos, como decía mi hermana Angélica. Pero el Señor tiene un propósito. Y si el propósito es seguirle sirviendo, entonces ella va a tener más conciencia ahora del servicio al Señor, porque sabe que es una oportunidad nueva de parte de Dios para su vida. Porque no se lo pidió el Señor. Ella lo expuso. En su deseo de agradar al Señor. Entonces el Señor tiene diferentes formas. Fíjese que para los 2 espías que iban a ir a vigiar, a inspeccionar, ¿verdad?, a rastrear la ciudad de Jericó, amén, había una mujer allí por parte del Señor que los iba a albergar, que los iba a esconder, que los iba a sacar de la ciudad sin que les pasara nada. Y no era una mujer honrosa, y no era una mujer de categoría, y no era una mujer pudiente de recursos, de la alta clase social. No, no lo era. Ramera, dice la Escritura. De nombre Rahab. Pero Dios la escogió a ella para bendecir. Fíjese bien, para bendecir a 2 espías. Amén. Aparentemente va. Para bendecir a 2 espías. No, la escogió a ella para bendecir a su simiente. Para bendecir a la simiente de ella, que después de ahí venía el linaje de David. Entonces aquella mujer, digamos, marginada por la sociedad, por su condición, pues nosotros nos podemos sentir marginados por nuestros actos, por nuestra condición, pero el Señor ve en nosotros a alguien que puede utilizar, ¿verdad? En mantenimiento decimos nosotros, a veces cuando se descartan muchas cosas, equipos viejos, piezas viejas, entonces nosotros a veces las acumulamos, como acumuladores. Y entonces dicen, no boten todo eso si es basura. Y entonces digo, no, hay veces hay piezas ahí que nos pueden sacar de un problema. Entonces decimos, cuando tenemos una emergencia, decimos entre compañeros, decimos, hay que ir a basurear. Basurear es irse a donde están esas cosas que ya están desechadas por el hombre. Ya hasta de inventario a veces están desechadas. Ya están del inventario, ya fueron sacadas, contablemente hablando. Pero las tenemos ahí porque de repente una pieza, un tornillo, una tuerca, ¿verdad?, una cosa que uno puede aprovechar y decir, no, esto me va a servir, un cable, ¿verdad?, de ahí lo puedo ir a sacar y vamos a solventar algo. Mucho más rápido que comprarlo o esperarlo, porque a veces es un producto que puede venir de fuera, que no lo tenemos en el momento, es una emergencia.
Las cosas pasan y a veces lo que uno menos tiene en stock de repuestos es lo que puede necesitar, ¿verdad? Entonces el Señor así tenía a Rahab, ¿verdad? Ahí la tenía, estaba desechada quizás por la sociedad, pero ahí la tenía. Y cuando vino a necesitarla, respondió. Cuando vino a necesitar de ella, ella respondió para los intereses del Señor. Como también la viuda en Sarepta respondió para las necesidades del Señor. No de Elías, sino que del Señor. Pero eso acarreaba, en ese aparente favor o aparente servicio que estamos haciendo al Señor, acarreaba la bendición de Dios para ellas. Acarrea la bendición de parte de Dios para nosotros. Entonces, parecen aislados los puntos, pero Dios sabe cómo unir todo eso. A veces como cuando el predicador o el siervo de Dios toca una cita de un lado y toca de otro y uno se queda, ¿y qué va a hacer? ¿Qué pasó aquí? Porque yo no alcanzo a hilar, pero el Señor sí, a través de su Espíritu puede hilar y llevarnos al mensaje que Él tiene preparado, y la palabra que yo necesito, que usted necesita, va a ser dicha. Por eso orábamos al principio, di la palabra, Señor. Di la palabra, una palabra va a ser suficiente. Aquí puedo tener 10,000 palabras, pero una va a ser suficiente para tocar, ¿verdad? Toda esa parte del Señor, todo ese aparato de parte del Señor en su reino espiritual en medio de nosotros, para ayudarme, para bendecirme, para sanarme, para hacer que corrija, para darme bálsamo si estoy necesitado de su consuelo, si estoy herido y si necesito un abrazo, si necesito un beso de parte del Señor, si necesito también en lo material, el Señor puede ayudarme de alguna u otra forma. Él va a mover las piezas, aunque en este momento nosotros sintamos que el panorama ni lo entendemos. No sé qué está hablando el hermano Fernando, ¿verdad? Pero el Señor puede hacerlo. Fíjese bien, si Mardoqueo no ora al Señor por su pueblo, por la liberación de su pueblo, ¿verdad?, por la vida de su pueblo, entonces, fíjese bien, el Señor no hubiera obrado. Pero como Mardoqueo oró y le pidió, le quitó el sueño al rey Asuero. De repente ya el rey Asuero, no me puedo dormir, no me puedo dormir y no me puedo dormir, ¿verdad? Un pagano. Pero de repente se fue a los escritos, dice, a las memorias, y vio ahí cómo podía ayudar a Mardoqueo y al pueblo de Dios. Entonces el Señor lo usó de alguna forma. Entonces estaba haciéndolo aquí y estaba haciendo allá, ¿verdad? Entonces también un eunuco en un carruaje quería entender la palabra del Señor y no podía y no sabía cómo. Y mire, el Señor le mandó a Felipe en una forma sobrenatural, en una forma sobrenatural. Había un Cornelio que había doblado rodillas y era bueno y hacía limosna, amén, y ofrendaba y daba diezmo, amén. Era un hombre de bien, un hombre temeroso de Dios, pero no sabía del Evangelio, pero tenía necesidad de conocer del Evangelio de Jesucristo. Y cuando este hombre dobló las rodillas, allá estaba el Señor tocando a un Pedro con una visión, que no le gustó la visión a Pedro, pero era lo que Dios quería. Y entonces llegó Pedro y le llevó el Evangelio. Y dice que fueron ahí un mover del Espíritu Santo que no lo habían experimentado nunca los gentiles. Es decir, así como hubo un día de Pentecostés para los judíos, también hubo un día muy especial para los no creyentes, ¿verdad?, a los gentiles que estaban allí, ¿verdad?, en la casa de Cornelio con la llegada de Pedro. Amén. Así que si hay alguien que está doblando rodillas y está pidiéndole al Señor, posiblemente el Señor lo use a usted, hermano o hermana, para ir a la necesidad de esa persona,
O posiblemente usted está doblando rodillas y tiene necesidad, una gran necesidad. Usted está como esa viuda de Sarepta. Entonces el Señor le va a mandar a ese Elías que usted necesita para que lo bendiga y ambos alcanzar la bendición de parte de Dios. Amén. Nos vamos a quedar aquí. Amén. Gloria a Dios. La orden fue: levántate y vete a Sarepta. La orden es entonces: ven al altar. El Señor va a cambiar tu arroyo de Querid. Ya has estado el suficiente tiempo necesario allí donde has estado. La situación que tú hayas experimentado. Ahora es el tiempo del Señor. Escucha, hermana, hermano, ahora es el tiempo del Señor. Porque eso es lo que nos manda la palabra, a esperar los tiempos de Él. Ahora es el tiempo de Dios para el cambio. Te sacará del arroyo de Querib y te llevará a Sarepta. Y allí serás bendecido. Por quien menos esperas, allí serás bendecido. Tú lo sabrás, porque el Señor lo sabe. Tú lo sabrás y Él escogerá el instrumento que Él quiere, que Él ha escogido, que Él ha pensado desde antes, desde mucho, mucho antes, para bendecirte. El punto estaba en la obediencia. Y ese paso de fe, hermana y hermano, que tú has dado, eso es suficiente para el Señor. Porque en tu obediencia hay regocijo en Él, hay gozo en Él. Y en tu necesidad Él se va a manifestar. Bendice, Padre Celestial. Bendice como solo tú sabes hacerlo, Señor. Padre, sorpréndenos una vez más, Señor. Sorpréndenos. Porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Y tus formas de actuar, Señor, innumerables. Toca, Padre, corazones necesitados, Padre. Que mis hermanos y mis hermanas puedan sentir ahora ese espíritu tuyo, Señor, que tocó a esa viuda, Señor, en necesidad, que tocó a un siervo tuyo como Elías, también en necesidad. Gracias, Padre Celestial. Bendito sea, Señor.